Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Gustavo Delgado y tal como habíamos anunciado, está como invitado de hoy don Alberto Trejos, exministro de Comercio Exterior, profesor de INCAE y bueno, viene a conversar con nosotros también como parte de una iniciativa ciudadana en la cual se han incorporado más de 150 empresas y organizaciones en general, que se llama Costa Rica Libre de Perforación, y vamos a hablar acerca de los mitos de lo que es la explotación de gas natural y petróleo, como dicen, disque para reactivar la Sí. economía. Gracias por estar con nosotros, don Alberto. ¿Cómo le va? Mucho gusto, muchas gracias más bien por invitarme, todo pura vida. Qué bueno, me alegra. Hablemos un poco acerca de esto, porque venimos escuchando, ahora ha tomado más fuerza, ¿verdad?, el tema Sí. de la exploración, especialmente la exploración petrolera, porque hay que explorar para saber qué cuánto tenemos acá de reservas para poder explotarla realmente, de petróleo y sus derivados. Y nos ponen como ejemplo, pues casos de Noruega y otras naciones que incluso han logrado financiar su sistema de pensiones y que han logrado bajar su déficit fiscal a partir de la explotación de estos recursos. Pero usted me dice que es un mito, ¿verdad? Mm. ¿Podría explicarnos un poco, por favor, en qué se basa usted para decir eso? A ver, vamos por partes. Primero, a ver, el país está en este momento en una situación de emergencia, sobre todo de emergencia fiscal, y yo me imagino que en parte la idea viene de aquellos que quisieran que se pudiera hacer chocolate sin cacao, y por lo tanto que se pudiera arreglar el problema fiscal sin que nadie sacrifique nada. Y entonces, para que eso pase, tiene que caer algo del cielo, ¿no? Ujú. Y de ahí viene la idea de que tal vez explotando gas o petróleo eso se logra. El mito tiene varias capas. La primera capa es simplemente que esto toma un montón de años en dar fruto. Sí, Este, la solución no es inmediata a los problemas pero que ni mucho menos. O sea, suponiendo que tenemos el proceso más ágil de la historia, y aquí estamos hablando de muchas cosas que serían muy litigiosas y de muchas cosas que serían procedimentales dentro del Estado. El Estado costarricense no es el más ágil, como ya sabemos, pero bueno, y ahí me quedé corto. Pero bueno, aún así, suponiendo eso, dado por donde iría ese proceso, ¿verdad? Entre 2 y 5 años de la etapa inicial, ¿verdad?, que es para mostrar a dónde valdría la pena buscar, otros 3 y 6 años de licitación, otros 6 y 11 años de exploración después de la licitación. Estamos hablando de que en el mejor escenario son 11 o 12 años para estar produciendo. Y en ese lapso, el Estado costarricense, en vez de estar cobrando, lo que estás pagando, está haciendo, incurriendo gastos. Así que ahí está el primer mito, creer que así arreglamos el problema fiscal, porque al problema fiscal no le quedan 11 años, ¿verdad? no, no, No no, le no, no, queda eso está en este cuenta montón de regresiva. tiempo para tomar medidas sin que haya nada cierto. Este, y ahí entonces está el primer problema. El segundo problema es, suponiendo que efectivamente tuviéramos algo de petróleo, las búsquedas que se han hecho hasta ahora revelan que hay algo, o sea, que se podría buscar, pero que no es evidente que haya mucho. No es como en los Beverly Ricos, ¿verdad?, que usted pega un balazo al piso y sale petróleo. Tampoco es así. Suponiendo que eso es así, suponiendo que lo hubiera, para cuando esto entre en línea de producción en el 2030 y tantos, ¿verdad?, este, estaríamos en un momento muy malo para la industria del petróleo. Acordémonos que ya, por ejemplo, British Petroleum, que es una de las petroleras más grandes del mundo y que es dueña de muchísimos recursos petroleros, ya anunció que el 40% de sus depósitos ya comprobados, donde no estamos nosotros, no se van a explotar. Y no solo no se van a explotar porque hay un tema de principios, ¿verdad?, con los que ellos se identifican tarde, principios de los cuales Costa Rica es abanderado, pero a eso voy después, Ujú. sino que además hay un tema económico, y es que ya hay un enorme esfuerzo en todo el mundo por sustituir los hidrocarburos por otras formas de generación de energía. Entonces, justo cuando entran más líneas de producción por las nuevas tecnologías gringas, en producción de petróleo, y justo cuando se supone que el petróleo debería estar
acabando no porque se acaba el petróleo, sino porque se le acaba el mercado. Justo ahí nosotros aspirar a tener en los años 30 esto ahí, no tiene ningún sentido. Sumémosle a eso un tercer factor. Y el tercer factor es que el Estado costarricense tendría que poner recursos en el proceso, a lo largo del proceso. Más aún si quisiera que una entidad TICA concursara en el proceso, cosa que a mí no me parece que sería esencial de por sí, pero que en todo caso es posible que sería un requerimiento de la ciudadanía, ¿no? Pero aún si no fuera así, este, el Estado costarricense tiene que poner plata de camino, ¿no? Y, y el problema más grande me parece que es el que viene al final. Primero, desde un punto de vista económico, el pedazo de la economía costarricense que hoy depende de que este es un país que es sostenible, que es cuidadoso con su ambiente, que le ayuda al mundo a lidiar con sus problemas en vez de aumentarle al mundo los problemas, que es un país atractivo para venir a visitar, que es un país ambientalmente sano, que es un país que además en muchos temas políticos, en muchos temas de paz y seguridad, en muchos temas sociales y en muchos temas ambientales, puede dar cátedra, tiene autoridad moral para dar cátedra. Bueno, nos estaríamos quitando de eso. Con la socavación que eso significa de nuestra manera de ser y de nuestros principios, y además con el daño que eso le hace a una economía que sí es de carne y hueso, que es la economía que hoy depende de que haya turismo, de que haya protección del medio ambiente, de que haya agua, de que haya agricultura, de que haya una serie de cosas que se amenazan con la exploración petrolera. Entonces, por todo lado, a mí me parece que es un sinsentido porque no genera las cosas en el momento que se dice que harían falta, porque cuando las genera no tendrían mercado, porque nos daña quién somos como país Ujú, ujú. en cosas que son muy fundamentales que no deberíamos sacrificar. Y además porque nos daña un pedazo de la economía que sí es de carne y hueso con centenares de miles de bretes y centenares de millones de dólares al año, basados en una imagen del país y en una realidad del país que el petróleo pondría en peligro. Entonces la nuestra no es la situación de Noruega, ¿no? Ujú, Noruega, para empezar, encontró su petróleo cuando ya era un país desarrollado, ujú. Sí, y no, cuando no ya lo estaba estaba en buscando capacidad de ahora hacerla bien. para salvar la economía. Exacto. Segundo, lo encontró cuando el petróleo todavía había de subida, cuando había un miedo de que se acabe el petróleo, se le acabe la oferta antes de que se le acabe la demanda. Hoy sabemos que es al revés. Ujú, Y tercero, porque con un costo ambiental importante, pero lo han logrado hacer bastante mejor que lo que yo creo que sería realista, que ujú. nosotros y cualquiera lo pudiéramos hacer en este momento del siglo XXI. Ok. Pero además los Ahora, noruegos nunca le dijeron a nadie, venga a ver nuestra biodiversidad, venga a ver nuestras playas limpias. O sea, los noruegos nunca vivieron del turismo, es un no, frío de la carajo ahí arriba. claro. Entonces, no somos Noruega, no somos países como los del Medio Oriente que no tienen otra cosa. No somos un México, un Estados Unidos, de nuevo los del Medio Oriente, que descubrieron que tenían su petróleo hace un siglo y medio. No, no somos el Mar del Norte en Gran Bretaña, que de nuevo se podía explotar en el momento correcto y además donde el petróleo está muy lejos de ellos, físicamente muy lejos de ellos. Ujú. No somos ninguno de esos. En el peor de los casos, en el mejor de los casos somos Venezuela, ya ve el desastre de Venezuela. Porque esa es la otra cosa. Esta es una industria que no genera tantos bretes, ¿no? Y no tan buenos. Bueno, Genera dólares, genera bretes. yo le voy a decir, y es real, esto no es inventado, estuve conversando con una persona de Colombia hace 5 días, cuando el tema empezó a tomar auge, vive en Costa Rica, tiene varios años de vivir en Costa Rica, dice, Dios guarde, ustedes hagan eso, porque lo que pasó en Colombia fue un desastre. Dice, afectación de territorios indígenas, afectación fuertísima a recursos naturales, desvío de ríos, bueno, y nada de eso dejó ganancias para el país. Todo lo que pasó, lo que generó ganancias se lo llevaron.
Eso fue lo que me dijeron y lo puedo decir así porque así fue como Sí, me lo dijo la y persona. bueno, y Colombia, esa persona no mencionó otras cosas, ¿verdad? Colombia es un buen ejemplo de esto. Cuando el petróleo sube, el peso colombiano sube tanto que todas las demás actividades colombianas no pueden competir. Y cuando el petróleo baja, el peso colombiano se debilita tanto que el estándar de vida se complica mucho. O sea, para un país como el nuestro es muy importante tener una cierta estabilidad cambiaria. Y esa estabilidad viene de no tener lo que llaman economía de enfermedad holandesa. Mm, Precisamente porque esto fue lo que pasó en la economía holandesa a finales del siglo antepasado, cuando descubrieron que tenían gas. De un momento a otro el tipo de cambio hacía así, ¿verdad? Una volatilidad enorme y una apreciación enorme de la moneda. Entonces digamos que usted tiene un cierto costo de producción para producir, qué sé yo, su queso ujú, en colones. ujú, Si entra un montón de dólares, entran y salen, pero en todo caso, si al Estado licúa un montón de dólares, el tipo de cambio se baja un montón, su queso parece carísimo afuera. A los ticos el queso extranjero les parece baratísimo. Entonces hay un problemón, ¿verdad? Perdés empleos reales en actividades que emplean mucho por la apreciación de la moneda de una actividad que prácticamente no emplea. ujú. Sí, sí, es Entonces como ahí tenés un sacrificio económico muy grande. claro, claro, claro. Y es directo a la macroeconomía, ¿verdad? Lo que yo Eso no es soy directo a la economista. macroeconomía. Entonces nos pega por varios lados. Nos pega Ujú, macroeconómicamente, ujú, por lo que acabamos de decir. sí, Nos pega microeconómicamente, con los ¿verdad? empleos. Por los empleos, por el turismo, por la agricultura. Nos pega financieramente porque ahora que estamos jodidos de plata es cuando habría que cazar para tal vez recoger en el futuro. ¿No? Ujú, Nos pega financieramente porque recogerse en el futuro, en el peor momento de ese mercado. Pero me parece que más profundo nos pega en el alma de qué es ser costarricense. Porque los tipos, cuando hablamos de paz y desarme, cuando hablamos de democracia y cuando hablamos de medio ambiente, hablamos con una enorme autoridad moral, a lo cual le sacamos un provecho, creo yo, en la otra vida, pero también le sacamos un provecho importante en esta, ¿no? Y sacrificar eso por una, en el mejor de los casos, un poquillo de plata tarde, y en ujú. el peor de los casos, nada más una plata que se fue al vacío, no tiene ningún sentido. Ahora, don Alberto, teniendo entonces claro que para usted y para el movimiento esta no es la vía, ¿verdad? También necesitamos respuestas hacia lo ¿Sí? que sí podríamos hacer. O sea, ¿Sí? ¿cuáles son las soluciones? Desde la perspectiva suya, ¿a qué deberíamos estar apostando en Okay. este momento? Bueno, aquí hablo, en esta respuesta habla en nombre mío, porque el movimiento al que usted se refiere, lo que lo une es estar en desacuerdo con una cosa, pero lo que propone, creo que lo que proponemos distintas personas diferentes. Claro, claro, ok. A mí me parece que Costa Rica tiene en su pasado algunas respuestas de lo que tiene que hacer a futuro. Número uno, nosotros en el pasado logramos reinventar nuestra economía. Lo hicimos en la década de los 80, 90, incluso a principios de la década pasada, a través de abrirnos al comercio, volvernos mucho mejores exportadores, atraer inversión de la buena, crear un montón de bretes para eso. A esa ventana de oportunidad todavía le falta que sacarle, todavía le falta que ordeñarle. Ahora, hubo una época en la cual nos preocupaba mucho más jugar bien ese juego, ser competitivos, tener un buen ambiente productivo, ser atractivos, mantener la estabilidad macroeconómica, entrenar a la gente en los números necesarios. Bueno, tenemos que volver ahí, tenemos que volver a eso que hicimos bien en décadas anteriores. Segundo, nosotros en el pasado tuvimos un problema fiscal muy grande que explotó en un default de la deuda en el año 80. Ujú. ¿No? Y después de eso se vino un burumbum. Ojalá que nos lo capiemos esta vez. Depende de qué sucede ahora, si nos lo capiamos o no lo capiamos. Pero después de eso, nosotros arrancando en un muy mal momento, logramos pasar 25 años de desendeudarnos, de mantener un superávit primario, de ser cuidadosos. Y eso que hicimos esa vez, hay que volverlo a hacer. Eso pasó por cobrar mejor los impuestos que ya existen, quizás aumentarlos un poco, aunque acabamos de aumentarlos un montón, y cuidar mucho más el gasto, cosa que en este momento estamos haciendo
el país lo está haciendo mal. Reconozco que don Elian en el último año lo ha hecho muy bien, pero el país tiene varios años de hacerlo mal. Tercero, Costa Rica tuvo en algún momento una capacidad de crear soluciones para problemas sociales que fue muy real. Las leyes laborales de los años 40 y las que vinieron después, el sistema de pensiones y después la reforma de pensiones del 97, el solidarismo, eh, el IMAS y todo el sistema progresivo de ayudarle a los más pobres, la creación de un sistema de salud, uno de educación y uno de vivienda, que alcanzaran a los más necesitados. En ese momento teníamos soluciones del momento para los problemas sociales del momento. Hoy no lo tenemos así. En este momento, la gran discusión social del país, ¿qué se llama movimiento social en este país en este momento? El que esté peleando porque le suban el sueldo a los empleados públicos, güey. Eso no es movimiento social, es un grupo de interés. Tienen todo el derecho del mundo de decir, págueme más, ahora Dios, ¿por qué putas? Pero en todo caso, tienen todo el derecho del mundo de decir, págueme más. Pero, no tienen, pero yo creo que no deberíamos dejarlos que digan que esa es la única causa social de este país. ¿Por qué? Porque además lo que estamos haciendo es pagándoles con la plata que se podría ir en ir a atender verdaderos problemas distributivos, verdaderos problemas sociales. Hay que comprender que en este momento el fenómeno de la pobreza en Costa Rica es diferente del que teníamos en los 50, 60 y 70. Y por lo tanto tenemos que crear soluciones nuevas. No solo que otra vez la educación pública sea de la primera calidad, que otra vez el acceso a los servicios de la caja sea mejor y que otra vez el esfuerzo de vivienda sea suficiente, cosa que tenemos que seguir haciendo. Sino también entender que en este momento una parte importante del fenómeno de pobreza tiene que ver con un cambio demográfico en el país, ¿verdad? Los hogares en pobreza tienden a tener muchos dependientes y pocas personas que pueden estar en el mercado laboral, tienen un problema de cuidado, tienden a estar en zonas muy inseguras. Y todas estas cosas son diferentes a la naturaleza del problema de pobreza que teníamos cuando las soluciones anteriores fueron creadas. Entonces necesitamos volver al pasado para decir con cuánta creatividad y con cuánta valentía inventamos soluciones para los problemas sociales de aquel entonces. ¿Cómo hacemos para que las soluciones sigan funcionando ahora? E inventar las que hacen falta para los problemas sociales nuevos, que sin duda tienen que ver con seguridad, que sin duda tienen que ver con madres solteras, que sin duda tienen que ver con embarazo adolescente, que sin duda tienen que ver con fenómenos que tal vez no eran tan importantes entonces. Entonces, en lo social podemos crear, si recuperamos la actitud del pasado, para solucionar problemas del presente. En lo económico tenemos ejemplos de arreglar un problema fiscal y tenemos ejemplos de reinventar una economía. Y ahí es donde entramos al último tema, que es de vuelta al movimiento. Este país, en los temas en que es bandera, es un ejemplo mundial. Políticamente es un ejemplo mundial. Este país era una democracia a finales del siglo XIX. Somos una de las 10 democracias más viejas del mundo. Y vea dónde estamos parqueados. Puro Centroamérica. Políticamente tenemos algo que decir. Tenemos algo que decir sobre seguridad y paz. ¿Verdad? Es un país que se desarma. Y tenemos algo que decir sobre medio ambiente. No es casualidad que tengamos mujeres costarricenses liderando muchas de las discusiones de este tema, de estos temas, porque somos un país que va adelante en esos temas. Lo último que podemos hacer, y ahí sí vuelvo al tema del movimiento, es permitir que estas causas país se socaven y mucho menos que socaven por una aventura. Bueno, creo que ha quedado clarísimo, don Alberto, cuál Yeah. es lo que usted ha mencionado, bueno, por lo menos en el documento que me remitieron, los mitos, ¿verdad? O las falacias de la explotación de gas natural y petróleo para reactivar la economía. Nosotros hemos venido presentando una serie de entrevistas donde no solamente nos hemos enfocado en este tema, sino que hemos mostrado, y voy a insistir yo en esto, y es más un discurso mío que algo que me hayan escrito para que yo dijera, a nosotros nos pusieron Costa Rica, pero de alguna manera nos cambiaron el chip y nos hicieron pensar que siempre hemos sido pobres, Sí. siempre hemos sido, inventaron un nombre muy bonito que era en vías de desarrollo, pero esa vía nunca llegó a nada, nunca llegó a nada, a ningún lugar, ¿verdad? Y nos lo fuimos comprando y a la vez de que lo compramos, empezamos a comprar fórmulas de afuera
que nos dijeron que era la receta mágica, como lo que usted mencionaba al principio, que esto nos iba a sacar del problema del atolladero así, ¿verdad? En un chasquido, cuando yo creo que nada lo va a resolver de esa manera, no hay fórmulas mágicas para esto. Algunas máquinas, hay que retear las cosas y hay que Ajá. hacerlas a la manera de uno. Ahora, Ujú. la ciencia que viene de afuera y las experiencias de otros son útiles, Por pero no son supuesto, útiles no para nos vamos a copiarlas, negar a son eso. útiles, son útiles para poder incorporarlas en cómo uno planea, cómo uno Exactamente. diagnostica y cómo uno sale del atolladero. No, dice, vea, Pero, eso lo hicieron así allá. ¿a quién le copiamos nosotros a abolir el ejército? Si somos el único país que ha pasado, no 70, no, 30 años sin ejército voluntariamente. ¿A quién le copiamos nosotros hacer el sistema de parques nacionales de Costa Rica? Ningún país El lo tiene, sistema lo definió. de venta de ¿A quién le servicios. copiamos nosotros ser democracia? Puta, en Centroamérica en 1889. ¿Eh? ¿A quién le copiamos nosotros no pelear una guerra en 150 años? Pero es Y aquí, eso. entonces, aquí hay muchas cosas. Ahora, hay otras cosas que sí hemos copiado, o sea, hay otras cosas en que sí hemos aprendido de otros. Claro. Aprendimos de otros que el crecimiento hacia afuera puede ser más dinámico que el crecimiento hacia adentro. Y nos volcamos a tratar de exportar. Algunos de los elementos de la estrategia eran muy ticos, muy inventados por nosotros. Y otros se venían reforzados del hecho de que habíamos visto algunos que lo habían hecho y lo habían hecho bien. No hay duda que las instituciones sociales europeas de los años 40 influencian muchísimo la visión, pero encontramos soluciones muy propias. El Pero solidarismo se exactamente. encontraba aquí. No, El no, solidarismo es hecho en Costa Rica. claro, no, y esas soluciones sociales que usted menciona, que por ejemplo el legado de Calderón Guardia, ¿verdad? ¿Sí? Y la Caja de Seguro Social, pero aquí se trajo el concepto y digamos, ahora se utiliza el término, se tropicalizó. Al Se final adaptó. se Y adaptó a... además, el nombre de Costa Rica es muy jodido, ¿eh? Porque por un lado, a veces nos creemos ricos, a veces nos creemos pobres. Por otro lado, tengo un amigo mío, Víctor Umaña, que correctamente dice, cuando se dice Costa Rica es porque somos la costa y la rica. Porque nuestras costas y nuestras zonas fronterizas son mucho más pobres que nuestro centro. Nuestro centro sería, si fuera un país independiente, el país más rico de América Latina, el Valle Imagínese, Central, ¿no? imagínese. Ahora, nosotros sí tenemos, esa asimetría, por cierto, entre el centro y la periferia, es otro problema muy tico que requiere soluciones muy ticas y que requiere soluciones urgentes, no solo por lo social, sino también por lo económico. Pero además, nosotros sí hemos logrado ciertas cosas que en este afán de a veces de echarnos para abajo, no reconocemos. Nosotros sí somos un país en este momento de ingreso medio alto, no desarrollados, ni mucho menos, pero ya no con el pelotón de los países pobres. Ujú. Y en algún momento estuvimos en ese pelotón. ¿Eh? Entonces pasamos de ser de mitad de la tabla en segunda a de los primeros en segunda. No hemos subido a primera, Ujú. pero ha Pero ya habido un vamos avance. liderando la tabla, por lo Ha habido un menos. avance ahí. Todo otro ejemplo, nosotros en CAE medimos una cosa que llama el índice de progreso social, que lo que mide es no el ingreso, sino lo que el ingreso debiera comprar. No mide insumos, sino productos. Entonces, por ejemplo, no medimos cuántas camas en el hospital, medimos cuánta gente se murió de una cierta enfermedad. No medimos cuánto se gastó en educación, medimos cuántos güilas aprendieron qué y cosas por el estilo. Entonces, con puros resultados, ¿verdad? Esto se mide en todos los países del mundo, lo hacemos en conjunto con el Foro Económico Mundial y se mide además a nivel local. Nosotros lo medimos en Costa Rica a nivel cantonal y también lo hemos medido, por ejemplo, para zonas turísticas y no turísticas, para el impacto del turismo y cosas por el estilo. Si uno toma todos los países, uno dice, ok, ¿cuál es el ingreso que tienen por habitante y cuál es el desarrollo social que tienen? Obviamente esas cosas están relacionadas. Cuanto más rico el país, mejor desarrollo social. Pero hay países que les va mejor o peor de lo que uno les esperaría. El país que más supera lo que uno esperaría en desarrollo social, dado su ingreso en todo el mundo, es Costa Rica. Imagínese. Y lo ha sido por años. Lo que quiere decir que también aquí hay ciertas cosas buenas que estamos midiendo mal. Porque bien que mal, la gente vive lo que vive. La incidencia de ciertas enfermedades es tan baja como es. En este país, ok, la carretera principal podrá ser un desastre, pero los capilares, ¿verdad? Al pueblito más remoto llega una callecita pavimentada, llega agua potable, llega electricidad, llega telefonía, hay un EVAIS. Lo que quiere decir que aunque las arterias están muy trabadas, las capilares sí llegan muy bien. Entonces, Qué bueno. nosotros tenemos ciertas cosas muy bien hechas y por eso es que estamos a mitad del camino.
tenemos ciertas cosas mal hechas, por eso estamos a mitad del camino. También. Necesitamos, para empezar, no empecemos por echar a perder los que están bien sin arreglar los que están mal, ¿verdad? Sería un mal comienzo. Y por eso es que yo creo que sería un pésimo comienzo hacerlo de exploración petrolera, porque sería deshacer una de las cosas que ahora tenemos bien por un penal tirado con los ojos cerrados, a ver si ha hecho, ¿no? En un área en que, la verdad que lo que estamos necesitando es mucho más urgente. Me quedo con eso. Don Alberto, muchísimas gracias por habernos acompañado. Le deseo Muchas muchos gracias, Gustavo. éxitos y aquí estamos a la orden. Igualmente, muchas gracias. Gracias también a las personas que estuvieron con nosotros. Hasta pronto.